El tema que viene a continuación es sin duda importante, es doloroso, es indignante. Eh, ¿qué hay con el tema, por ejemplo, de la violencia, las desapariciones, los homicidios, pero de menores de edad, de niñas, de niños, de adolescentes, de infantes en nuestro país? Quien tiene la fotografía más clara es la Red por los Derechos de la Infancia en México, Redim, y pues le agradezco enormemente a la directora ejecutiva de Redim nos tome la llamada una vez más. Un gusto saludarla. Una vez más, es Tania Ramírez. Tania, muy buenos días. ¿Qué tal, David? Muy buenos días. Muchas gracias por darnos el espacio acá en Arredín. Pues platícanos, Tania, cómo está este tema. Sabemos que hay muchas cifras, pues como decía, importantes, al mismo tiempo dolorosas, pero que son números que todos debemos de conocer y que sobre todo las autoridades tienen que tener presentes pues para lo que les corresponda, ¿no? Sí, totalmente. Quizá señalar que estamos en un contexto, pues sí, de graves violaciones a derechos humanos y sobre todo en un contexto de violencia y de violencia armada generalizada en nuestro país, que por supuesto que toca a niñas, niños, adolescentes, ¿no? Me parece que esa es la primera observación que tenemos que hacer, porque pareciera que a veces pensamos que esos titulares de sucesos violentos, etcétera, solo sucedieran en el mundo adulto, y esto es absolutamente incorrecto. Si estamos hablando de que niñas, niños, adolescentes son la tercera parte de la población en nuestro país y están ahí en los territorios, en los municipios, en los barrios, pues por supuesto que los eventos de violencia están tocando sus vidas. Entonces, Claro. nosotros hemos documentado con base en las cifras oficiales, eso hay que decirlo, no es que tengamos otros datos, las cifras que utiliza el propio Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el corte de un anual, digamos, que ya para 2021 se observó un incremento respecto de los delitos en contra de niñas, niños, adolescentes. Y en 2020 había más de 24.800, casi 25.000. Para 2021, en el corte de todo un año, 27.772 delitos contra niñas, niños, adolescentes habían sucedido. ¿Qué tipo de delitos son? La llamada corrupción de menores, extorsión, homicidio, lesiones dolosas, tráfico de menores, trata de personas. Que esos delitos, la trata de personas y la corrupción de menores, afectan mayoritariamente a las mujeres, mientras que homicidio y lesiones se observan más en los varones, o sea, en los niños y en los adolescentes varones. Sin embargo, también preocupa la situación de las niñas y las adolescentes que han sido víctimas de feminicidios, porque sabemos que esto, ya sea por arma de fuego, ya sea por arma blanca, es una está repitiendo una violencia doble, déjenme decirlo así, una violencia adultista, en donde se cree que se puede atacar las vidas, los cuerpos de niñas, niños, adolescentes, pero también una violencia sexista que se ensaña con los cuerpos y las vidas de las niñas y de las adolescentes, ¿no? Si observamos algunos de los estados en donde se han detectado más delitos en contra de niñez y adolescencia, destacan el Estado de México, Nuevo León y Ciudad de México. Estas son las entidades en donde más delitos en este escenario amplio que les mencionaba se han registrado, o bueno, se registraron durante todo el año pasado. Y en el mismo periodo, las entidades que registraron más feminicidios de niñas y adolescentes fueron Estado de México, Ciudad de México y Jalisco. Si hablamos de homicidios dolosos, que sabemos que es a menudo el homicidio que sucede por arma de fuego y con la voluntad de hacerlo, ¿no? Que no es que sea una necesidad, sino que había la voluntad de matar a un niño o una niña, que es brutal decirlo, pero es peor que lo estemos viviendo. Estaríamos hablando de que Guanajuato, Zacatecas y Michoacán son los tres estados en donde más homicidios dolosos se han visto afectados. Un foco muy importante en términos de la violencia. La mayoría de los niños y niñas que han muerto por arma de fuego en los tiempos recientes están en Guanajuato y en Michoacán, ¿no? Incluso hemos visto algunos casos recientes de multihomicidios, 6 adolescentes en el municipio de Tangamandapio el año pasado, hace poco también en Zamora, unos niños saliendo de una escuela, de una reunión, de una asamblea,
un grupo de adolescentes acompañados de una mujer mayor. Es decir, estamos empezando, no estamos empezando, en realidad esto no es algo que venga recientemente, incluso es trans gobiernos, todos, pero lo que sí estamos viendo es que las cifras no bajan cuando hablamos de las afectaciones a niñas, niños, adolescentes en esta crisis de violencia y de violencia armada por la que atraviesa el país. Claro, bueno, y efectivamente tiene sentido, eso ya lo mencionó usted, Tania, al principio, cuando hablamos de las zonas con más violencia en nuestro país, como Guanajuato, Michoacán, entre otros, pues evidentemente los menores de edad también se van a ver afectados, y estas cifras realmente son impresionantes. Ahora, en esto último que nos mencionaba, estamos platicando esta mañana aquí en Noticias 7am con la directora ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia en México, Redim, Tania Ramírez. Esto que nos decía respecto a los comparativos, de que no es nuevo, ¿qué hay respecto a lo que se puede comparar hasta el momento de la pasada administración federal a la actual con este tipo de delitos? Decía que en términos generales pues siguen estos delitos, pero ¿no ha habido algún cambio, aunque sea mínimo? ¿Alguno de los delitos ha disminuido o entiendo que no necesariamente han aumentado? O sea, si comparamos pues la administración de Peña Nieto hasta lo que va hasta este momento de la López Obradorista actual, ¿qué encontraríamos? Sí, mira, me parece que sí habría que reconocer que hay un cambio de abordaje y hay un cambio, pareciera, de voluntad para enfrentar este grave conflicto. Lo que no está habiendo son resultados, pues ya estamos a más de la mitad de la actual administración y no estamos viendo que las cifras bajen ni siquiera sensiblemente de lo que se observa. En algunos casos se mantiene, en otros también hay que decirlo, hay decrementos, pero los decrementos son muy menores, es decir, a este ritmo nos tomaría pues años, si no es que décadas, desmontar la capacidad destructiva de las agrupaciones delincuenciales y del crimen organizado. Pero otra cosa importante, y en ese sentido sí hay que pensarlo en términos de qué decisiones está tomando la actual administración, no son únicamente grupos del crimen organizado ni de la delincuencia organizada quienes están operando este escenario, pues sí, tan terrible y de grave violencia hacia la niñez, sino que también estamos hablando a menudo de la actuación de elementos de las fuerzas del Estado. No es nada más fuego cruzado, no es nada más delincuencia organizada, sino que hoy por hoy tener una estrategia militarizada en la seguridad pública, en la gestión de la migración en las fronteras, en la ocupación y supervisión del territorio, pues no nos está dando evidencias de que la situación de violencia baje. Y además, no solamente no aporta esas evidencias, sino que está contraindicado por múltiples opiniones de distintos organismos internacionales de derechos humanos. Se ha insistido una y otra vez en recomendar al Estado mexicano que volvamos a un control civil de la seguridad pública, de la seguridad ciudadana, que se desmilitaricen. La grave crisis de violencia armada también tiene que ver con una gestión de cómo se enfrenta esta problemática y desde qué actores, y bueno, ahí qué evidencia hay de que no lo estamos haciendo lo suficientemente bien. Y por darles algunos datos que tienen que ver con desapariciones, por ejemplo, sabemos que durante el año pasado, cada día hubo 14 reportes de niñez o adolescencia desaparecida. En torno al 80% afortunadamente son localizados, pero un 20% se mantienen, 3, 4 niños desaparecidos cada día. Si hacemos un análisis, nosotros presentamos ante el Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada, que visitó México en noviembre del año pasado. Nosotros hicimos un análisis por sexenios, digamos, es decir, una curva anual que si uno lo colorea por segmentos en función de los sexenios, sí se ve que en cuanto entró esta actual administración hubo un sensible decremento, pero que muy rápidamente remontó. Y no solamente remontó, sino que los datos que vemos hasta ahora, si bien son menores al total de las desapariciones de niñez que se dieron en el periodo de Peña Nieto, si la tendencia sigue como está ahora, la actual administración podría superar las cifras de desaparición de niñez y adolescencia. Entonces, el llamado de atención está también ahí, en decir, pues ya estamos a mitad de esta administración, si no hacemos un cambio
sentido, un viraje radical de hacia dónde se están destinando los esfuerzos públicos para detener estas expresiones de violencia, no vamos a ver un cambio en la segunda mitad de esta gestión, ¿no? Claro. Tania, le quiero agradecer enormemente este tiempo, esta explicación. Alguien de quienes nos están viendo, nos están escuchando en este momento, en ambos lados de la frontera, también le comento que nos escuchan mucho del sur de California. Digo, y bueno, y ahora también gracias a las redes en todo el mundo, pero alguien que quiera conocer más de Redim y de estos reportes, nos pudiera compartir cómo encontrarlos, dónde los pueden consultar y dónde pueden seguir encontrando información que ustedes generan que sin duda es valiosísima. Sí, por supuesto. Redim es la Red por los Derechos de la Infancia en México. Nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como Derecho Infancia y también en nuestra página de internet que es Derechos Infancia México, y les recomendaría mucho ir a nuestro blog.derechosinfancia.org.mx. Es un blog en el que tenemos actualizada y organizada la información respecto a datos de esto que hemos estado comentando y muchas otras temáticas más, incluso algunos abordajes por estado, de manera más local, o la problemática de las niñas, las adolescentes, en fin, un blog bastante nutrido. Entonces, derechosinfancia.org.mx, y con mucho gusto estamos a su disposición también para que todo este conocimiento que vamos generando desde Redim y sus más de 75 organizaciones que hacen parte de la red, pues se convierta en un conocimiento útil para cambiar la realidad que lastimosamente viven muchos niños y niñas en nuestro país. Así es, Tania, muchísimas gracias, muy buenos días, excelente fin de semana. Igualmente, gracias a ustedes, buen día. Es Tania Ramírez Hernández, directora ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia en México, Redim.